El modelo que armamos básicamente es el combo completo, ¿sí? El combo desde la autorización, pasando por la reserva y terminando en el contrato de locación, siempre teniendo modelos más complicados que nos pueden llegar a tocar para hacer, ¿sí? Dentro de lo que sobre todo tiene esta ley, los cambios más importantes, el régimen de vivienda, no el habitacional. ¿De qué vamos a hablar? A manera de resumen, en principio, asesorar correctamente a nuestros clientes, ¿sí? Los pasos de una reserva completa, cláusulas del contrato, las cláusulas son aquellas que sustancialmente tuvieron algún cambio, el cálculo sobre la actualización o el ajuste interanual, y vamos a dejar para el final el tema de criterios sobre el cobro de honorarios, ¿sí? Respecto de lo que va a ser, digamos, intermediar en la locación, y seguramente va a cerrar. Me había pedido Gabriel Tropeano el final de la charla para hacer un comentario sobre una propuesta que nos hace Total Prop. Así que bueno, empezamos. ¿Ven todos bien y escuchan bien? Sí. Perfecto. Vamos a cerrar los micrófonos que quedaron abiertos por la duda que acople. Y Julia, bueno, acá lo que es... Julia, sí. perdón, Miguel. Sí, Miguel. Vos sabés que a mí no me sale en la pantalla, me sale presentación Julia Bravi, pero no me sale el PowerPoint, no sé por qué. Puede ser que tenga un poquito de delay. Bueno, espero. ¿El resto lo ve bien? ¿El resto pueden ver la pantalla? Sí, se ve perfecto. Bien, Bueno, muchas bueno. gracias. Entonces, Miguel, ¿sabés que puede ser que haya un poquito de delay por algún problema de conexión? Ahora seguro que te aparece. Igual la dejamos un ratito. La primera placa que tiene que ver con asesorar correctamente. Significa comenzar a proporcionarle al locador, sobre todo que es nuestro cliente, el que nos viene, el comitente, el que nos viene a pedir los servicios, ¿no? La información de manera clara y sencilla, como siempre nosotros decimos, asesorar de manera clara. Sobre los alcances de las modificaciones, ¿sí? A saber qué le importa principalmente a nuestro cliente locador. ¿Me conviene económicamente seguir alquilando? Obviamente teniendo en cuenta los cambios que tienen que ver con el ajuste, ¿no? Que pasó de ser pactado o acordado de manera semestral a anual, ¿no es cierto? Bueno, ¿estoy obligado a pagar la renta inmediatamente? La garantía que no sea por escritura, ¿me trae un riesgo mayor al momento de un reclamo por falta de pago? Algunas de las preguntas que a nosotros nos surgió dentro de la reunión son estas, e inclusive muchas que ya nos están haciendo en este momento nuestros clientes respecto de cómo vamos a continuar. La verdad es que el tema del asesoramiento tiene que ver con la cintura y va a depender mucho de cada caso particular. Ya sabemos nosotros cómo son nuestros clientes, quiénes por ahí van a ser un poquito más intransigentes con algunas cuestiones, quiénes son un poquito más flexibles en algunas otras. Lo importante es siempre, digamos, orientar a que básicamente, por lo que nosotros identificamos dentro del análisis de lo que fue la ley, más todos los modelos que nos acercaron tanto colegas como instituciones, como los que conseguimos de otros lugares, es que básicamente no hay mucho cambio respecto de los miedos que tiene el locador. A ver, principalmente por el tema de económicamente seguir alquilando. Sabemos que con el ajuste anual, por los diferentes estudios que se hicieron, inclusive desde el colegio superior, sabemos que esos ajustes van a ser, digamos, beneficiosos al final del camino para el locador, ¿sí? Porque por ahí, con el ajuste semestral, venía quedándose un poquito abajo y es posible, excepto que ya sabemos todos, que toquen esos índices por los cuales se va a ajustar, sabemos que va a estar económicamente más compensado dentro de lo que es la pérdida del capital, que por ahí venía perdiendo con los ajustes semestrales en la mayoría de los casos habitacionales. Tengan en cuenta que lo primordial para nosotros en esta charla es hacer hincapié en eso, ¿sí? Los comerciales es otro tema, principalmente los de vivienda, y sobre todo por ahí los que trabajamos más en un barrio, ¿no? Aún todavía más desmejorados respecto de eso, de la capitalización al final de la renta. A ver, ¿me conviene seguir alquilando? Y bueno, yo, es una opinión particular y lo hablamos con el grupo, sí. A ver, seguir alquilando conviene porque, bueno, si bien tenemos todo un año con un mismo valor, muchas de las veces, si ya está pasando, se están pidiendo actualizar
esos cánones locativos, ¿sí? Si se venía, por ejemplo, pidiendo 10.000 pesos y no se alquiló, por ahí nos piden 12, que lo aumentemos para hacer una especie de compensación. A ver, es como que el locador ya entiende que de alguna manera no va a perder económicamente. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Sí, conviene seguir alquilando. Otra de las cuestiones, ¿estoy obligado a declarar esa renta inmediatamente? A ver, que sepa que está obligado a declarar esa renta siempre, que lo estuvo antes de la ley y que ahora lo está todavía un poquito más explícito, porque ya está en el texto de la reforma del código. Así que sí, declarar la renta la tiene que hacer. Inmediatamente, que es una de las preguntas que, por ejemplo, me llegaron a mí, y mira, a ver, siempre en el caso de que esto tenga que judicializarse por falta de pago o por necesidad de pedido de desalojo, a ver, lo que sabemos es que el juez va a pedir que esté todo esto inscripto. Como sabemos, el sellado ley, que se hace en Provincia de Buenos Aires en ARBA, como la declaración del contrato en la FIP o la registración que va a ser necesaria en la FIP, que veremos cómo se instrumenta, esos eran obligaciones anteriores, o sea, todos saben sus obligaciones tributarias. Y bueno, nada, a ver, inmediatamente, y bueno, se darán los tiempos, veremos la FIP qué tiempo nos da para hacer esto, y siempre lo que tenemos que hacer es tener al locador al tanto de esos tiempos. Tenemos que estar actualizados nosotros para poder asesorar. Resolverle los problemas tributarios no vamos a poder. Eso nunca lo pudimos hacer. Pero sí sabemos por ahí con qué propietarios vamos a poder conversar y, digamos, incentivarlos a que hagan la declaración de ese alquiler y con quién por ahí no. Y entonces, bueno, ahí mantener la cintura como para poder asesorarlos de manera correcta. Siempre acá la intención es mantener el inmueble, mantener ese cliente, mantener esa propiedad en cartera y que siga la rueda, ¿no? Que no se corte por estos motivos. Obviamente, inmediatamente, y bueno, por ahí ni siquiera hace falta hacer la declaración. Muchas veces, y la mayoría de las veces, no hay problemas con los contratos y ni siquiera muchas de las veces hace falta, en algunos casos, sellarlos, ¿no? Pero hay mucho miedo, sobre todo por aquellos locadores de mayor edad, a donde por la declaración de esa renta tienen miedo de perder algunos beneficios, por ejemplo, que tengan que ver con el ANSES, porque tienen miedo porque por ahí les sacan los remedios que les da el PAMI y un montón de cuestiones que seguramente les van a plantear que, a ver, no sé hasta qué punto se cruzarán al final los datos entre las entidades, pero bueno, la mayoría de los miedos tiene que ver con eso. Y los que ya están, digamos, en carrera, porque tienen una actividad comercial y ya tienen su inscripción en la FIP, la verdad es que le va a ser muy sencillo hacer la declaración de un contrato, y si es de vivienda, tampoco le generará mayores costos, ¿sí? A los que por ahí ya tienen por su actividad actual, ¿no? Bien, el tema de las garantías, que es otro de los cambios que por ahí hizo un poquito más de ruido, que en realidad, si uno lo ve en profundidad, no hubo ningún cambio, ¿sí? Siguen siendo las mismas garantías o fianzas que se trabajaron siempre, ¿sí? Nada, siempre orientar a cuál sea la de menor riesgo. Tenemos en cuenta que hay un contrato mínimo de 3 años y veremos también los alcances de aquellas empresas que prestan el servicio de garantía, a ver si van a cumplimentar la garantía por el total del contrato o solo se van a tener algunos meses, ¿sí? Como estipula la ley, algunos meses de cobertura, ¿sí? Ahora, a medida que vayamos transcurriendo en el tiempo, cómo se vayan adecuando, tanto las aseguradoras como las empresas financieras que prestan servicio de garantía, tipo Finader o Fiancor, Afianzar, GISA, bueno, las que comúnmente se trabajan, a ver cómo se van a adecuar y sobre qué montos van a prestar la garantía. En ese momento es en el que nosotros tenemos que estar atentos, ¿sí? Por eso en el grupo vamos a tratar de compartir la mayor información posible sobre esto, para nosotros poder asesorar correctamente sobre este tema y que tampoco sea un motivo de miedo. ¿Sí? A ver, aguardamos un minuto, a ver si alguien, no sé, del grupo quiere hacer algún tipo de comentario sobre el tema. No, Martín. Julia, lo que estuviste explicando está perfecto, ¿no? Creo que todos estamos con las mismas inquietudes y en mayor o menor medida las mismas consultas, ¿no es cierto? Perfecto. Bien. Perdón, yo tengo una duda. A mí no me queda claro el tema de la facturación. Si no declaran a la FIP, tienen que facturar, si yo no entiendo mal.
¿sí? Sí, Y aquel que... Sí, Sonia. Los contratos hay que facturarlos, perfecto, bárbaro. Aquel que es jubilado, ama de casa, o sea, que no tiene un monotributo, ¿qué tiene que pagar un monotributo además? Exactamente. Aquel propietario. Tiene que hacerlo. Sí. Y el Tiene que pagar monotributo más monotributo. bajo es a 2.000 pesos, si no me equivoco. Tiene que ser sí, de la categoría más baja. Creo que son 2.000 pesos. Eso se lo van a querer incluir en el alquiler, entonces. Es que lo que... A ver, es la mayoría... En la... Sí, habla Julia Blanc. No, es bueno, que sí, que nuestros propietarios en la... el alquiler. Perdón. El alquiler de las propiedades, pienso yo. Que quieran fundir estos gastos en el canon locativo. Pero después va a ser a negociar con cada uno de los propietarios, cuando uno le explique bien cómo es la situación. Claro. Lo único que veo en esto de escribir en la FIP es que aclara a la ley que el locatario no puede hacerlo. O sea, que el locatario te escribe y bueno, y ahí va a haber el papá de Franco Aguilera. Le digo que... Sí, bueno. El tema de esto que estamos hablando, lo tiene que resolver lógicamente con un contador. Va a tener que hacer una consulta, incluso lo podemos hacer nosotros como mediadores profesionales. El tema es que lo plantea la ley y no lo podemos dejar de mencionar. Anteriormente, una situación como esta, la dejábamos por alto, la pasábamos, pero hoy la ley lo menciona, es obligatorio y mínimamente tenemos que asesorar sobre esto. Bien, yo en algunas reuniones que participé de la ley, lo que bien se decía era que nosotros no somos contadores, no podemos resolver esto, pero tampoco no lo podemos desconocer. En el caso de los jubilados, habrá que hacer una interconsulta con un contador que asesorará cuál será la manera más conveniente y menos perjudicial para que tampoco con estas situaciones que no demos respuesta terminen sacando las locaciones del mercado, que tampoco no sería ese el fin, ¿no? Lógico. Hola, Sí, Valeria, sí, Julia, yo quiero agregar algo. Yo ya mandé a preparar por mi contadora un estimativo en base a un alquiler promedio, cuánto pagaría una persona que no tiene monotributo, cuánto pagaría alguien que sí tiene monotributo, alguien que tiene recibo de sueldo y un jubilado, ¿sí? Lamentablemente no podemos hacer apología de decirle al cliente, no, como sos jubilado no tenés que pagar. Lamentablemente la contadora ya informó que todos tienen que pagar, ¿sí? Lo que yo sí creo es desmitificar un poquito de que no es un costo tan elevado como para que la gente corra el riesgo de las multas que sí pueden llegar a ser elevadas al que le toque que lo inspeccionen, ¿no? O al que le toque que el inquilino ahora teniendo esta posibilidad de declarar el alquiler pueda salir perjudicado, ¿sí? Entonces, que decidan que por ahí tratar de a poco ir que la gente vaya entendiendo que le conviene tener todo en regla, ¿sí? Porque la verdad es que mi contadora me dijo que no son montos tan elevados. Eso yo me comprometo a que ni bien me los pasen, subirlos al grupo para que más o menos tengan todos una idea de cuánto representaría. Y yo creo que ahí nos vamos a sacar un poquito este temor, este miedo de que el Estado se lleva todo, que por ahí no es tanto. A mí ya me lo anticipó, que la persona que está en relación de dependencia, reclamar un alquiler es mínimo. Es mínimo. El problema lo tienen las personas cuando, por ejemplo, un matrimonio, yo tengo 3 propiedades, mi marido tiene 3 y todas están alquiladas. Y tenemos una séptima, en esa séptima vivimos. Hasta 3 cada uno no pagan ganancia, no pagan bienes personales, pagan bienes personales por otra cosa, pero no por el alquiler. Después de esas 3 de cada uno del matrimonio, tienen que pagar el IVA. Antes no. ¿Sí? Lo pagan con el monotributo, con el responsable inscrito. El problema lo vamos a tener con aquellos clientes que sabemos que tienen más de 4, 5, 6, 7 y van a tener que declarar, porque en todas las propiedades no van a poder vivir, porque ese dato sí lo van a cruzar. El que tiene una, el que tiene 2, más o menos va a poder ir zafando, pero en algún momento
hay que ir mostrándole a todos la posibilidad de ir declarando el alquiler por el riesgo que corren hoy de que sea el inquilino el que lo declare. Tengo entendido, permítanme una consulta, tengo entendido que la ley todavía no está reglamentada, ¿verdad? No está reglamentada. O sea que por lo tanto no está en vigencia hoy. No. Sí, ya está en vigencia. Sin reglamentación. Pero por eso, Que no entonces... que decían recién los chicos en el chat, de cómo va a ser la FIP para la inscripción, que es otro tema aparte, de lo que es los contratos de locación. Nosotros ya tenemos que hacer los contratos de acuerdo a la nueva ley, porque para un inquilino que viene hoy ya tiene 3 años de alquiler. Y tenés que aunque no aplicarle esté todo. reglamentada. Y porque lo que no está reglamentada es la parte impositiva, pero la parte nuestra como inmobiliaria sí. Ya está publicada en el boletín oficial. Y eso ya empieza a operar desde el 1 de julio. Sí, pero yo ayer se dio la casualidad que tengo un local comercial, pero que el propietario es abogado. Y el propietario me discutía ayer que al no estar reglamentada la ley todavía no está en vigencia, más allá que es un local comercial y lo de él es aparte. Lo que este abogado decía es que al no estar reglamentada no está en vigencia. Ya está publicada en el boletín oficial. No es lo bueno, pero teóricamente tiene que esperarse la reglamentación. No, de hecho, Finael y... oficial ya está. Claro. Está en el boletín oficial. En el código está publicada en el boletín oficial, tiene a partir del 1 de julio, incluso están modificados porque el colegio lo mandó, los artículos del Código Civil y Comercial que correspondan y que esta ley modifica. Está todo ya implementado. Correcto. O sea que para ustedes un contrato que se haga hoy correspondería a la ley nueva. Sí. Correcto. Sí, perfecto. Perfecto, ¿está bien? ¿Está? Sí, ya tiene que entrar. Hola, buenas tardes a todos. Buenas sí, tardes. Yo creo que Hola, David. ya entró en vigencia a partir del 1 de julio la nueva ley, así que de esa manera nos tenemos que manejar ya con el nuevo contrato de la nueva ley, ¿no? Lo que es para vivienda estamos hablando, lo que es comercial e industrial no sufre modificación. Tal cual. Tal cual. Perfecto. Bueno. Lo que tenemos que esperar, Bien. sí, es la reglamentación y la modalidad como AFIP va a informar de la manera que se va a tener que registrar. Todavía en ese sentido no tenemos ninguna novedad. Totalmente, totalmente. Nosotros tratamos dentro de la comisión, chicos, abarcar la mayoría de los temas, de acuerdo a la ley que tenemos publicada. Luego iremos adecuando a las cosas que vayan pasando con la FIP y demás reglamentaciones que puedan venir adelante. Es un tema por ahí difícil porque hay distintas versiones y bueno, y tratamos de hacer lo mejor que pudimos para tomar todos los temas, como le dije. Sí, sí. Bueno, no sé, chicos, si alguno más tiene... Sí, sí, Rubén, ¿cómo estás? Todo bien, buenas tardes para todos. Yo lo que quería dejar claro, que bueno, el artículo 16, que es sobre el tema de la inscripción de los contratos en la FIP, dice claramente que está en cabeza del locador. Todos los inmuebles, o sea, no es comercial o habitacional o vivienda, sino que todos van a tener que ser declarados y es más, se va a disponer también un régimen de facilidades para la registración de los contratos que ya están vigentes. O sea, no solo son los nuevos contratos con la nueva ley ni nada por el estilo, son todos los contratos de acá para adelante y de acá para atrás, ¿sí? Sí, es verdad. Lo que sean inmuebles, ya sea un galpón, una casa, un departamento, una oficina, todos. Y lo otro, lo fundamental, lo vuelvo a repetir, es que está en cabeza del locador, por lo cual esto no significa que no sepamos cómo se va a hacer cuando sepamos, que es cuando se reglamente por lo menos esta parte de la ley, y cuando la misma FIP realmente genere, supongo yo, una oficina donde va a ser la registración de los contratos de locación. No sé si fui claro. Exacto. O sea, en materia
todo el resto es materia opinable. Digamos que lo que más llamaba la atención de este artículo era que justamente con este artículo, antes de que iniciar, digamos, o poder entablar la demanda, le iba a correr vista el juez que toque, ¿no es cierto?, a la AFIP para ver si está registrado o no el contrato. Pero en ningún momento se habla de la negación de justicia ni nada por el estilo. Obviamente que al tomar intervención después de la AFIP, de que existe un contrato tal y cual, bueno, tomará después las medidas que según la resolución que saque la AFIP va a hacer lo que tenga que hacer. O sea, por ahí presumir que hace 2 años está alquilado y pague, que hace 5 años está y pague, o sea, pero es un problema netamente del locador. O sea, lo que tenemos que tener claro nosotros como martilleros y corredores inmobiliarios es que a los dueños les tenemos que avisar de que existe esta norma, que dice claramente que en cabeza de ellos queda la registración del contrato en la AFIP. Todo lo demás, los costos, el modus, si tiene más de 3, menos de 3, si se hace monotributista, se hace responsable inscripto, si no lo quiere hacer, si no quiere registrarlo, es un tema netamente personal y de lo cual nosotros como corredores y martilleros no tenemos ningún tipo de solidaridad. Más o menos explicar los pasos que hicimos en la reserva, después de la autorización que explicó Julia, para ver las cosas que debemos tener en cuenta e incluir una reserva. Empezamos, paso de una reserva completa. En la parte preliminar ponemos los datos personales del oferente, incluimos celular y correo electrónico, hacemos lo mismo con nuestros datos, ¿sí? Celular y correo electrónico, ponemos el monto de la oferta en pesos, convenientemente número y letra siempre expreso en la reserva. Describimos después el inmueble, la ubicación, los ambientes, los espacios y usos, si son propios o comunes, y qué servicios tienen conectados el inmueble. Pusimos obviamente el tiempo y montos a abonar, el plazo mínimo pactado, los 3 años, el valor del canon locativo y el tipo de actualización de acuerdo a la nueva ley, y el detalle de los ítems de ingresos, mes de depósito, adelanto, honorarios nuestros, sellados, certificación, lo que vaya a incumbir en el recibo. Bueno, los temas infaltables, el destino, volcamos el destino de la locación, el lugar y plazos de pago, los requisitos esenciales, si el propietario acepta mascotas en ese inmueble, si hay que poner un límite de cantidad de habitantes, lo que haga convenientemente, inclusive el pago, que quede bien especificado el pago de los servicios, de las expensas, si hubiera, obviamente lo ponemos ahí porque en caso de propiedad, en casa sabemos que no. Fianza, explicitamos las opciones ofrecidas por quien nos deja la reserva, lo documentamos, ponemos los contactos de los fiadores y dejamos al referéndum del propietario, con una fecha límite para que se expida al propietario. Y obviamente, cuando se expide qué garantía va a querer, va a tener que conformarla. Juli. Bien. Eso Martín, lo que tiene que ver con el tema de la confirmación de la fianza. Acá nosotros en la charla que tuvimos, decíamos que si contamos con el correo electrónico, por ejemplo, del locador, o bueno, pues ya sea por medio de WhatsApp, se le puede enviar para que de alguna manera nosotros nos quede por escrito que recibió las opciones y que puede, digamos, optar por alguna de ellas, ¿no? Sobre todo cuando trabajamos sin autorización. Claro, que viene un poquito más adelante para dejar claro cuál va a optar. Si es que la parte del inquilino viene con 2 opciones de reserva, obviamente. Bueno, variables. Si los informes son favorables, la oferta en pesos pasa a reserva seña. Si están observados o la fianza es insuficiente, devolvemos, devolución de la oferta descontando los gastos que hicimos de informe. Fecha de firma. Supeditar la obtención de los informes, convocar a las partes a informarse horario, lugar y fecha. Si hay dudas, chicos, párenme y lo vamos charlando. No creo que esto sea nada ajeno a todos, pero bueno, obviamente me interrumpen y no hay problema. Pacto comisor. Acá, para incumplimiento de la parte locataria, pierde la reserva. Para incumplimiento de la parte locadora, reclamo indemnizatorio. Acá hicimos lo que es la seña penitencial, nos fuimos a eso.
Y hay arrepentimiento de las partes que se arreglen un poco entre ellos, y bueno, volcamos este tipo de partes. Validez de la oferta, consignar el vencimiento con fecha cierta, de no haber conformidad del locador, devolver el dinero al oferente. Caducidad de la reserva, explicitar que debe reemplazarse por el contrato al momento de la firma. Es decir, incluimos en la reserva una pequeña oración que, una vez que se firma el contrato, la reserva pasa a ser parte de los gastos de ese contrato. ¿Dudas? Exactamente. ¿Dudas, chicos? ¿Alguien quiere preguntar? Sí, más que nada por ahí si alguno vio el modelo de la reserva que compartimos hace un ratito, o ahora cuando terminemos la charla lo pueden revisar, está claro que es un modelo, ¿sí? Es un modelo a donde lo que corresponde colocar es lo que dice, ¿sí? O sea, lo que corresponde. Después cada uno, a medida que vaya necesitando utilizar ese modelo u otro, va a ir, o sea, cambiando, modificando, sacando, poniendo lo que necesite. Está claro que en esta reserva nosotros vimos un doble referéndum, Martín, o sea, que tiene que ver con eso, que por eso era importante remarcarlo. No sé si Vivi quería agregar algo. No, sí, estoy de acuerdo con lo que dicen y lo que se habló en su momento en las reuniones que tuvimos fue que la reserva, confeccionar una reserva un poquito más amplia y adecuada a la ley, era precisamente evitar conflictos a posteriori y evitar también y exponer el negocio lo más claro posible para de esta manera ir notificando a las partes de las medidas que iban a tener que cumplimentar. Y una de las cosas en cuanto al arrepentimiento, que lo hablamos también en la reunión, fue que el arrepentimiento del locatario, evitar el famoso, mirá, vi en otra inmobiliaria, otra cosa que me conviene más, y retiro la oferta. Bueno, con estas modificaciones que hemos puesto, a veces cada uno verá si lo pone, que el arrepentimiento de la parte locataria tiene que ser por causa de fuerza mayor. El caso repentino de haber visto en otro lado no es válido para un arrepentimiento cierto, es mucho más si ya está aceptado por la parte del locador. Eso son cada uno, como dice Julia, siempre estos son modelos, hemos tratado de estudiarlos al máximo para evitar todo tipo de conflictos, que sea una herramienta útil, pero cada uno después adecuará a sus necesidades y a su situación según se le plantee. Tal cual. Perfecto. Sí, bueno, y lo del referéndum es para que acepte la garantía que nos propone en el caso que el locatario nos ofrezca dos garantías, para darle la opción al propietario que elija o se expida por una de ellas y después pedir los informes sobre esa garantía. Bien, ustedes en el modelo de la reserva lo que van a observar es el texto en sí de la reserva cuando viene el oferente a hacer la oferta, ¿sí? Y más abajo van a ver el modelo de la conformidad, de las diferentes conformidades que vamos a necesitar para llegar al día del contrato, habiendo trabajado sobre seguro, ¿sí? Y después cada uno adaptará a su necesidad. Seguimos, entonces. Perfecto. Bien, repasamos, Martín. Sí. Importante en la reserva. Conformidad del locador. En cada paso sobre el avance, seguir la conformidad expresa. Conseguir la conformidad expresa. Sea presencial o por los medios electrónicos y especificar esta opción. ¿Sí? Comunicar al locatario de cada conformidad del locador, del resultado de los informes, de la necesidad de notificarse personalmente de la fecha, lugar y hora de la firma. Fiadores, documentación completa, números de celulares, correos electrónicos, comunicar el avance de la operación, fecha y hora y lugar de la firma, y horario de la firma. Retención de la reserva. La oferta en pesos, dada la conformidad del locador, pasará a reserva.
consignar si permanece en poder del corredor hasta la firma o si el locatario retiene contrarrecibe. ¿Dudas? ¿Alguna? Si alguien quiere agregar un comentario. Si no, seguimos. Seguimos. Me parece que está bastante claro. Pasamos ya entonces a lo que tiene que ver con las cláusulas del contrato y vamos a hacer un repaso rápido. La parte preliminar del contrato. No vamos a leer toda la cláusula, es una cláusula tipo, a donde lo más importante es consignar de manera clara número de teléfono de celular y cuenta de correo electrónico. Está bien que no se declara domicilio electrónico de esta manera, pero es una forma de comunicación fehaciente que en las cláusulas del contrato va a poder ser utilizada para facilitar la comunicación, sobre todo de aquellas cosas que no requieran una notificación fehaciente. ¿Sí? ¿Está claro? La cláusula preliminar es, digamos, a donde se presentan las partes. Tema importante, acá le agregamos una oración mediante las consultas que hicimos a diferentes profesionales, que era que se manifiestan ambas partes capaces y hábiles para contratar. Y también manifiestan no transitar ninguna afección crónico-temporal que vulnere el libre discernimiento. ¿Está claro? O sea que en este caso, la gente no solo que es hábil, sino que tampoco está transitando una enfermedad que pudiera en ese momento de la firma influir como para que después nos hagan un reclamo de algún tipo como que estaban incapacitados, ¿no? Y Martín tiene por ahí algo para agregar acá. Sí, no tener ninguna capacidad o incapacidad restringida al momento de la firma, que eso no lo podemos corroborar. Entonces tratamos de dejarlo claro en el contrato, que nos declaran que están sin ningún tipo de esos inconvenientes. Bien, perfecto. Seguimos con la siguiente, que era la del inventario, y acá cortito y conciso, lo que nosotros recomendamos y vimos en los modelos que nos llegaron es tratar de detallar lo más que se pueda en el estado en que están, por ejemplo, los ambientes, si tuvieran artefactos, en qué estado de uso, qué antigüedad estimada tienen, si tuvieran algún desperfecto marcarlo, como por ahí no se suele hacer, ¿no? Si están en el estado regular, irregular, la pintura regular, irregular, tratar de detallar al máximo en esta cláusula el inventario. Porque, bueno, por el tema de las reparaciones, que lo vamos a ver en las cláusulas más adelante, va a ser muy importante para determinar por ahí a quién le corresponda después hacer determinada reparación, ¿sí? Seguimos. Cláusula de ajustes. La cláusula de ajustes tiene que ver con la actualización del canon locativo. Para el segundo y el tercer año del canon locativo, ¿sí? Porque para el primero ya lo vamos a tener definido, se actualizará utilizando el índice conformado por partes iguales por variaciones mensuales del índice de precios al consumidor, llamado IPC, y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, llamado RIPTE, que deberá ser elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central de la República Argentina, ¿sí? Según establece la ley que estamos estudiando, artículo 14. El locador realizará el cálculo de ajuste con una anticipación de 15 días al vencimiento del primer mes del nuevo año del contrato. Los cánones actualizados se le informarán al locatario por vía electrónica al menos 10 días antes de que vence el alquiler del mes. El monto correspondiente al canon del tercer año contractual será estimado en base al canon abonado durante el año precedente. ¿Sí? Las cosas en que hago énfasis es porque había por ahí diferencias entre diferentes modelos que nos llegaron y ahora lo vamos a comentar. Si a la fecha del vencimiento del pago mensual estipulado para la cuota 13, que sería la primera cuota del segundo año, o la 25, que sería la primera cuota del tercer año, no se hubiese efectuado aún la publicación respectiva al índice por parte del Banco Central, el locatario abonará el monto correspondiente al mes precedente y con carácter provisorio, debiendo integrar la diferencia que surja de la aplicación de dicho índice dentro de las 48 horas hábiles posteriores, contadas a partir de la fecha que resulte notificado de los montos, incurriendo automáticamente en mora según la cláusula quinta, que va a ser la cláusula quinta del contrato modelo, en caso de atraso.
desde el día 1 del mes por la suma deudada. Sin prejuicio de la acción del locador, el locatario asume la obligación de obtener la información del locador o su representante en los términos establecidos sobre el valor de ajuste que deberá abonar. Temas importantes. Sabemos que los índices van a ser publicados por el Banco Central. En este momento no es así, esa circunstancia no es así. Está publicado por el INDEC. Veremos cómo el Banco Central presenta esos índices, no sabemos de qué manera lo harán. Lo que nosotros sabemos es que van a estar desactualizados al momento que tengamos que definir el nuevo monto. Eso es una realidad. Y pueden llegar a estar desactualizados hasta un mes, ¿sí? Por ejemplo, hoy entramos a ver el índice del IPC y están los de mayo, ¿sí? No, ni siquiera están los de junio. Entonces, bueno, en base a esa circunstancia y para evitar por ahí algún inconveniente, bueno, ante la falta del índice, que pague lo que venía pagando hasta ese momento y cuando tengamos el índice actualizado, por ahí integrar las diferencias. Está claro que de un mes a otro, entendemos, no va a haber una variación sustancial o sustantiva como para no poder estimar aproximadamente cuánto va a ser el monto de ese alquiler. Y de hecho, bueno, si hubiera acuerdo entre las partes, o sea, que quedara fijado con el índice a lo sumo del mes anterior. No creo que sea tema de demasiado conflicto. Pero, bueno, es una incertidumbre ver cómo se va a ver reflejado en el Banco Central esos índices y, bueno, a los efectos del cálculo, estaría conveniente en la cláusula de ajuste especificar los plazos que nos vamos a dar para informar de dichos montos, ¿sí? En los casos que tengamos la administración, por supuesto, lo realizaremos nosotros, ¿no? Acá en la cláusula se lo obliga al locador, pero sin quitar eso, el locatario también tiene la obligación de informarse en el caso de que venga alguna demora respecto de eso, ¿sí? No lo desligamos de la responsabilidad de informarse de esta situación, ¿sí? Bien, no sé si los chicos quieren agregar algo. No, creo que no dudas. ¿O alguien quiere hacer un comentario? ¿Algún comentario, alguna duda? No, pasamos entonces a un ejemplo, ¿sí? Si alguien quiere por ahí hacer un comentario, corta la charla, no hay problema. Hubo diferentes reuniones, nosotros sacamos por ahí, en base a lo que nosotros escuchamos, cómo hacer un ejemplo de un cálculo de actualización. Siempre teniendo un monto básico, fácil, para poder hacer la cuenta, en este caso 10.000 pesos, ¿sí? Que es el monto inicial del contrato por el primer año. Sabemos que para ese segundo año tenemos que utilizar el IPC y el RIPTE. En partes iguales, dice el artículo de la ley. Entonces, entendemos que va a estar formado ese índice de actualización del alquiler en un 50% de cada uno de ellos, ¿sí? Decimos del promedio de los últimos 12 meses. Está el promedio de los últimos 12 meses de cada uno de esos ítems, que esperemos que aparezcan así publicados en el Banco Central, sino que habrá que hacer el trabajo de mirar los 12 meses para atrás. Entonces, teniendo en cuenta que el promedio, supongamos que del IPC es un 30%, ¿sí? Si yo uso el 50% de ese índice, tendré un 15%, ¿sí? Para utilizar. Del RIPTE, lo mismo, promedio supongamos un 26% de actualización. Yo voy a usar el 50%, entonces me da un 13% para utilizar. Sumamos 15 más 13, en total el índice de ajuste para ese contrato me va a dar de un 28%. Sabiendo que estamos iniciando el contrato en 10.000, voy a tener un segundo año de 12.800. Lo mismo, idéntico, para el tercer año. ¿Sí? O sea, partiendo del monto del canon locativo del segundo año, o sea, de 12.800, practicar la misma fórmula. Esta fórmula, así como la ven, es un promedio, ¿está claro? Pero, teniendo en cuenta cómo está especificado en el texto del artículo de la reforma del código, entendemos que lo tenemos que tomar en partes iguales y tomamos al 50%. Por eso lo expresamos así. Veremos también después a ver cómo termina siendo este cálculo, ¿no? Porque todo incertidumbre hasta ahora, pero bueno, como para tener una idea. Tenemos de acá un año para aprender a hacerlo, ¿sí? No tenemos ningún apuro. Eso seguro. Pero bueno,
No sé si alguien más quiere agregar, sí. Que lo va a publicar el Banco Central, el índice, no tengo duda. Calculo que va a ser y va a tener un nombre seguramente ese índice. Y a futuro vamos a poder volcar en el contrato de acuerdo al índice, como se llame. Pero creo que no va a haber problema en eso, no va a ser muy difícil para implementar. Sí, sí, yo tengo la esperanza que también sea así, ¿no? Que sea un índice especificado para este caso en particular y no tener que salir a hacer cálculos y a buscar los índices a salir mal del contrato cuando... Bien. Esperemos. Esperemos. Visto el ejemplo, pasamos a la cláusula Julia, que tiene que ver con incumplimiento y sanciones. Sí, ¿quién me habla? Paula, Julia, te hago una consulta. ¿La ley especifica la obligación de informar al inquilino llegado el mes 13? Sí. ¿O el inquilino al presentarse a pagar al mes 13 le podemos informar el índice? No, está especificado que es obligación del locador. Ahora, está claro que si nosotros el alquiler se vence el día 1 del mes, ¿no? De cuota 13, día 1 ya se vence el alquiler de ese mes. Es posible que nosotros no tengamos todavía el monto que debería de pagar, ¿sí? Lo que acá nosotros sugerimos con nuestra cláusula es 15 días antes de ese vencimiento del alquiler 13, ¿sí? Ya ir estudiando esos montos como para poder avisarle al locatario medianamente con cuánta plata va a tener que contar para pagar el próximo mes de alquiler, ¿no? Esperemos que tampoco se desbarajuste todo al punto de que esto no sea posible para el inquilino. No lo sabemos, pero sí ir avisándole. Y estimamos que desde ese cálculo que hacemos hasta que, digamos, sepamos cuál va a ser el monto concreto, por lo que se publique en el Banco Central, no vamos a estar muy lejos, ¿sí? En todo caso, tomaremos ese pago al vencimiento de la cuota 13, que por lo general se vence el día 10, en algunos contratos se vence el día 5 del mes, pague los montos, aunque sea de manera provisoria, y si hubiera alguna diferencia, que al momento de notificarse, y recomendamos hacerlo de manera electrónica, que al momento de notificarse esas diferencias, tiene un plazo para cumplimentarlas. Perdón, Juli, voy a ver y les genero una duda, porque la ley dice exactamente que el locador realizará el cálculo indexatorio con una anticipación de 15 días al vencimiento del primer mes de cada nuevo año de contrato. Esto es que me genera una duda, que posiblemente debamos tomar el índice del mes anterior, porque lo tenemos que informar con 15 días de anticipación. Esa es una pregunta para los abogados. Y sí, no nos va a quedar otra. Porque la ley dice que en 15 días debemos notificar. Claro. Y al menos 10 días antes que vence el alquiler del mes. O sea que el día primero quizá tengamos que tomar el mes anterior como índice. Lo tenemos que consultar, chicos. Claro, y ahí hay que ver si hacemos válido el mes anterior, porque en el primer año vamos a tomar el mes anterior fuera del contrato, pienso yo. Y lo dejamos supeditado cuando dejamos digamos, tomamos el alquiler. A ver, claro, por eso, ajustando repitiendo el último índice y lo ajustamos a posterior. Eso tenemos las mismas dudas. Claro, exacto. Por el momento, tenemos todo un año para ir, digamos, moldeando esta cláusula, claro. Perfeccionando. Te tiene que avisar con 15 días al vencimiento del mes 13, no tenés el índice. Yo creo que vamos a estar bien, ¿por qué? Porque nosotros todavía no hicimos ningún contrato con fecha 1 de julio. Cuando hagamos un contrato, suponte 1 de agosto, yo creo que ya lo vamos a tener especificado el valor. Tendremos que tomar el de julio, del año que viene. Sí, bien. Seguimos entonces. Otra de las cláusulas importantes con el tema de los cambios es la que tiene que ver con incumplimiento y, bueno, y las sanciones. Martín, no sé si la querés hacer vos. Desapareció Martín. Ah, sí.
No. Bueno, la leo yo, tiene problemas por ahí con el micrófono. A ver, hola Martín. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿La haces vos, Martín? La leo. Dale. Incumplimiento de acciones. 1. En cualquiera de los casos de incumplimiento del locatario, sin perjuicio de las necesidades que se establecen en las demás cláusulas, dará derecho a la parte locadora para optar entre exigir su cabal cumplimiento o dar por resuelto el presente contrato. Previa indicación fehaciente por las sumas adeudadas, indicando el lugar de pago por el término de 10 días corridos, artículo 1222 del Código Civil y Comercial de la Nación, y exigir el inmediato desalojo del inmueble, artículo 1223 del Código Civil y Comercial de la Nación, siendo por cuenta del locatario y de la parte fiadora todos los gastos y costas que demanden el pedido de desalojo por ejecución del pacto comunitario aquí acordado, pudiendo accionar contra la totalidad del patrimonio del locatario, de la parte fiadora, su cónyuge o heredero, siendo las obligaciones asumidas entre todos los citados de carácter solidario, artículo 1590 y 1591 del Código Civil. Establece este derecho para la parte locadora en forma especial y en el caso de la falta de pago de 2 mensualidades de alquiler consecutivos, 1219 del Código Civil, por adelantado en el plazo de forma establecida. En ningún caso el locador puede negarse a recibir las llaves del inmueble o condicionar la misma, sin perjuicio de la reserva de las obligaciones pendientes a cargo del locatario, si fuera fehacientemente notificado por este de dicha restitución, según el artículo 1222 del Código Civil. Bien, esta cláusula tiene 2 partes. La más importante es dentro de la modificación es esta última, ¿no? Que el locador no puede negarse a recibir las llaves del inmueble, ¿sí? Así que pasamos a la segunda parte, la del punto 2. Y se me fue Martín. Bueno, sigo yo. Para el evento de que el locatario abandone el inmueble o deposite la llave judicialmente sin cumplimentar dichos términos, deberá abonar al locador una multa igual al alquiler pactado desde la iniciación del juicio hasta el día en que el locador tome la libre tenencia efectiva y definitiva del inmueble, debiendo indemnizar también por daños y prejuicios sufridos. Sin prejuicio de lo expuesto, en caso de abandono, para evitar posibles deterioros que pudieran producirse y o ocupación ilegal de terceros, queda facultado el locador a tomar posesión anticipada de la propiedad con el auxilio de cerrajero. Se labrará acta en tal sentido por oficial público y constituyéndose en depositario de los bienes muebles propiedad del locatario que pudieran hallarse en el lugar previo prolijo inventario por el término de 3 meses contados desde el día de practicarse la diligencia. Vencido el plazo del depósito, se entenderá que el locatario ha renunciado voluntariamente a los efectos de su pertenencia. Bueno, esta es una cláusula tipo de la mayoría de nuestros contratos. En realidad esta segunda parte no hay ninguna incumbencia respecto de lo que hubo en los cambios de la ley. Sí, en esta que viene ahora, que tiene que ver con los servicios y las expensas, y esta de servicios y expensas, Vivi, es una de las que hiciste particularmente mayor estudio. Correcto. Bueno. Perfecto, la leemos y en todo caso después explicamos las cosas que queden sin entender. Integran el alquiler y serán exclusivo a cargo del locatario el pago de los siguientes servicios. A los servicios de electricidad, sea quien sea el prestador, en este caso sería Edenor o Edesur. Ponemos el número de medidor, que afecte al inmueble, ¿no? Por supuesto, el agua corriente y cloacas, AISA, número de cuenta, gas natural o Naturgy, número de medidor, y tasas por alumbrado, barrido de limpieza, municipal y con el número de partida. El tema de las tasas de alumbrado, barrido de limpieza, hubo un poco de debate, se abrió un poco el tema del debate acá, que estaba a cargo del locador y que el locatario no se quiere hacer cargo. A nuestro criterio, la tasa de alumbrado, barrido y limpieza es un servicio que lo presta la municipalidad, que como bien lo dice, es algo que va a estar destinado a que lo disfrute el inquilino, el dueño
no disfruta de eso, por lo tanto es un servicio. Lo metimos dentro del paquete de obligaciones del locatario. Si es propiedad horizontal, las expensas comunes que deriven de gastos habituales ordinarios, tanto PH como propiedades horizontales, ¿no? Habituales, tales como el sueldo de encargado. Y aquí hicimos una hincapié de qué son las expensas comunes y hicimos una mención de todas aquellas cosas que se deban pagar dentro de las expensas comunes. Lo paso a leer y después voy a dar el fundamento de por qué se hizo esto. Tal el sueldo de encargado, incluyendo cargas sociales, honorarios de administrador, elementos y artículos de limpieza e iluminación, gastos de luz, agua, cable y gas, mantenimiento de ascensores y demás maquinaria, bomba de agua, limpieza de tanques, servicio de vigilancia, otros servicios contratados, o sea, mantenimiento de piscinas y mantenimiento de los amenities, sueldos y cargas sociales del resto del personal del edificio, gastos de combustible y electricidad, reparación de cañerías, honorarios por reparaciones, papelería y franqueo, todo otro gasto por reparación o mantenimiento infaltable, en tanto constituya reemplazo de elementos que integran el patrimonio del consorcio. Esta enumeración meramente enunciativa. Bien, el locatario deberá integrar el comprobante de pago de expensas mensualmente al locador. La falta de pago de cualquiera de los rubros mencionados será considerado como falta de pago del canon convenido y traerá aparejado el inicio de acciones por el procedimiento judicial ejecutivo, con facultad del locador para demandar al locatario y codeudor fiador el pago de las cláusulas penales e intereses pactados. El punto número 2 es responsabilidad del locador asumir las cargas y contribuciones que graven el inmueble locado, impuesto inmobiliario ARBA y las expensas extraordinarias, gastos no habituales que surjan por votación en asamblea y que generen un incremento del valor al bien o meramente estético. Estoy en una reunión de pintura y demás. Quiero hacer una aclaración con respecto a todo esto, sobre todo el tema de expensas. Se hizo toda una enumeración que parece ser que normalmente nosotros en los anteriores contratos poníamos expensas comunes, expensas extraordinarias y punto. Pero debido a que la ley nueva con las nuevas modificaciones lo menciona, esto fue momentos de grandes problemas y litigios que se generan con los locadores. ¿Por qué? Muchos de ellos, normalmente a mí me ha pasado, ponían que pase el inquilino tanto extraordinarias como extraordinarias. Siendo que las ordinarias son aquellas expensas que, como hemos mencionado, se dedican a cobrar todo lo que sea gasto y mantenimiento al buen uso del elemento o edificio, siendo que las extraordinarias, como lo dice bien, que esté implicada lo que sería la estructura o el buen funcionamiento del bien. Ahora, ¿qué pasa? A mí me ha pasado muchas veces que tenemos que estar atentos nosotros como profesionales a ver la liquidación de esas expensas, porque muchas veces, le vuelvo a repetir, me pasó que en las liquidaciones de expensas ordinarias están liquidadas lo que a veces el consorcio tiene un juicio por un empleado que se fue, hay que pagar una indemnización, se pauta pagarla en cuotas, esas cuotas se reflejan en las expensas y la liquidación la ponen en las comunes y no en las extraordinarias. Muchas veces pautados con el mismo administrador a través del locador. Entonces, para evitar
obviamente que cuando lee eso el inquilino pone el grito en el cielo y empiezan el problema y empiezan los litigios, y ahí es donde nosotros, si tenemos la administración, tenemos los dolores de cabeza también. Entonces, cuando analizamos esta cláusula, analizamos también de poner y definir de qué estábamos hablando cuando hablamos de ordinarias y también de qué estamos hablando cuando hablamos extraordinarias. Como digo esto, también digo lo otro. Muchas veces, según el administrador, pone alguna reparación integral que no puede poner porque no lo puede hacer en las comunes, una reparación integral de, vamos a suponer que tenga un portón automatizado, se rompe el motor, hay que arreglarlo y entra en extraordinaria, ¿sí? Esa expensa extraordinaria, el locador pone el grito en el cielo y dice, yo no la voy a pagar porque esto es, yo no lo usé, esto es de mantenimiento. Bueno, simplemente fue una mención a título de poderlo definir y que sepamos que podemos estar frente a estas discusiones, a estas situaciones, y bueno, tengamos un argumento en el mismo contrato donde podernos parar y poder negociarlo, si bien nosotros no tenemos nada que ver porque no administramos el edificio y no tenemos menester tampoco de saber qué es lo que se va a definir en cada una de las expensas. Simplemente una herramienta que nos podamos parar y poder argumentar mejor entre las partes. Bien, Vivi, está al detalle, y cualquier cosa igual siempre se va a poder ir modificando. Tengan en cuenta que este contrato se hizo en base a un modelo para un departamento, un edificio con administración. Ustedes después lo adaptarán, si no es necesario, sacarán determinadas cosas. Eso hay que aclararlo. Seguimos. Conservación y reparaciones es la próxima. A mí me toca. Pécora. No, a ver, espera. No, a mí. Vale. Bueno, esta cláusula se hizo por referencia al artículo 5, que estamos hablando, de la ley de alquileres, en donde se menciona obligaciones del locador, artículo 1201. Lo que tratamos de hacer es lo siguiente. Conservaciones y reparaciones. El locador debe conservar la cosa alocada en estado de servir al uso y goce convenido y efectuar a su cargo las reparaciones que exija el deterioro en su calidad o defecto originado por cualquier causa no imputable al locatario. Serán a cargo del locatario los gastos de... Lo que hicimos fue especificar qué gastos le corresponden al inquilino, porque bueno, cada inquilino tiene un criterio distinto, entonces como para especificarlo. Mantenimientos generales de la propiedad, arreglos menores, pintura, pérdida de canilla, enchufes, cambio de cerraduras, reparaciones de llaves de luz, mantenimiento del depósito de baños, flexible de agua, etc. O cualquier otro, y pueden generar, por ejemplo, otro ejemplo que pusimos fue generar inundaciones de techos o cualquier otro sector del inmueble, desagüe de los techos y toda rotura causada por descuidos o negligencia. O sea, se especificó puntualmente lo que le correspondería al locatario. En la segunda placa, ahora explico por qué se especifica. En la segunda placa abarcamos lo que es las urgencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este artículo, en el artículo 5 de la ley, habla que el locador tiene 24 horas para avisar, el locatario tiene 24 horas para avisarle al propietario sobre alguna urgencia. Entonces, nosotros en las charlas estuvimos evaluando unas cuestiones, los días, los horarios, y qué tipo de urgencias incluyen estas 24 horas. Entonces, el locador será notificado de forma fehaciente por el locatario sobre la reparación o desperfecto. Y el locador deberá responder dentro de las 24 horas, caso contrario, si el locador no realiza las reparaciones o no contesta la notificación, el locatario puede realizarlas por sí, con cargo al locador, transcurridas al menos 24 horas corridas, contando a partir de la recepción de la notificación. Dentro de ese tipo de urgencias se señalaron y pusimos roturas de
roturas de caños, falta de agua en el inmueble, filtraciones de techo, medianera, pérdida de gas, rotura de termotanque o calefón, que requieren su reposición, falta de luz ocasionada por alguna falla en la instalación del inmueble, no imputables al locatario. Ahora bien, aclaramos esto. Si las urgencias surgen los días hábiles de lunes a viernes, la notificación se debe informar en el horario. Nosotros pusimos un horario estimativo de 9 a 6 de la tarde. Eso lo ponen de acuerdo a lo que ustedes consideran. Sin excepción. Y los días sábados, domingos o feriados, se debe tener una contemplación de plazos. Si se precisara de un tercero o de una administración de consorcio, el tiempo y la coordinación demandará más de 24 horas. Por lo tanto, el locador tiene derecho a contestar la notificación explicando cómo se procederá a resolverlo. Para el caso de reparaciones no urgentes, el locatario debe intimar al locador y en un plazo de 10 días corridos contando a partir de la recepción de la intimación, el locador tendrá que resolver el problema. Caso contrario, si no hay una solución, el locatario podrá realizar la reparación y el costo será a cargo del locatario. Bueno, es bastante extensa, pero es por el simple hecho de que tiene 24 horas y si sale un domingo el problema, mucho resguardo no tiene el propietario. No sé si quieren opinar algo al respecto, porque ahora pasamos a otra placa. Sí, no, básicamente es eso, Vani, sobre todo para los casos donde hay consorcio y haya que especificar bien a quién le corresponda también esa reparación urgente. Bueno, ¿no? Está claro que aunque haya 24 horas para responder el aviso o la notificación, por más que el locatario quiera hacer la reparación, está claro, ¿no? Que la quiera hacerse cargo él para después descontarla de un alquiler, va a estar complicado si es algo muy urgente conseguir una tercera persona que lo haga y resolverlo de manera inmediata, ¿no? A ver, no cambia mucho la situación que hoy tenemos en día. En realidad nos corren con los plazos en este artículo, pero la verdad es que se va a seguir haciendo lo que se pueda, como se pueda, y no va a haber mucha opción respecto de eso. Excepto que se ocurra un milagro y encuentres a una persona, yo no sé, a mí nunca me pasó, no sé ustedes, si quieren comentar, yo nunca conseguí un plomero que vaya de un día para el otro a cambiar un termotanque. No, imposible. Por más que tuviera un termotanque, imposible. Así que bueno, habrá cosas que son de casi imposible cumplimiento respecto de esto, y bueno, por ahí esta es una cláusula necesaria para, bueno, dar esa tranquilidad al locador, ¿no? Respecto de los tiempos. Pero bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo. No. ¿No? Creo que está bien clara. ¿No? Y después es de gusto de cada uno, pero creo que apunta más a lo que es cuando hay edificios y demás. Está perfecto. Y la conservación de reparaciones, y así ahí hace referencia a poner los datos del consorcio, porque es lo que se relaciona con lo que hablaron en la última placa. Poner los datos de la administración, si les parece bien, y debe determinar en cada caso el consorcio si el daño le corresponde al locador o al locatario. Los daños que les corresponden al consorcio son, y pusimos algunos de los tantos que pueden aparecer: reparación de caños maestros, filtraciones de terceros, techos, paredes linderas, cañerías de tercero. Si debiera responder el consorcio, se lo notificará de forma fehaciente. Bien, perfecto. ¿Algo más para agregar? No. ¿Alguien? ¿No? Seguimos entonces. Vamos a bingo. Depósito en garantía. ¿Te animás, Martín? Depósito en garantía. 1. Para las obligaciones contraídas por este contrato, el locatario da en depósito al locador la suma de pesos tanto, equivalente al valor del primer mes de alquiler del contrato. 2. Cumplido el contrato, la adquisición del inmueble locado, el locador devolverá al locatario este depósito dinerario actualizado su valor al último mes de contrato. Artículo 1196 del Código Civil. 3. En caso que el locatario no presente libre de deuda o haya servicios públicos domiciliarios o especias pendientes de pago y previa verificación del estado del bien, el locador podrá retener del depósito en garantía las sumas estimadas por faltantes, roturas
o servicios, conforme lo dispone el artículo 1208 del Código Civil. El saldo, si lo hubiese, será entregado al locatario en efectivo contra recibo. La suma entregada en depósito en ningún caso podrá aplicarse al pago de alquileres atrasados ni podrá solicitar su imputación en caso de desacato. Bien. ¿Dudas? Acá, sí. ¿Quién habló? No, yo dije planteo de dudas, ¿qué les parece? Acá lo más importante es que quede claro el tema de la devolución al valor del último mes, ¿no? Que tiene que estar actualizado. Básicamente es lo único que ha cambiado. En realidad, eso figura así por la ley, pero se va antes, va a ser el último mes, se va el valor del Claro, acá tuvimos esa duda. Nosotros ponemos último mes de contrato o pueden poner último mes abonado. Si se rescinde antes, el último mes de contrato es el mes de rescisión. Sí. El mes se paga completo, adelantado, así que se toma ese mes. Pero bueno, es la redacción que se debe adecuar de acuerdo a cada uno. Correcto. Con diferencia a la cláusula de los contratos anteriores, nosotros teníamos la posibilidad de retener el depósito durante 60 días en vista de que viniera alguna boleta con un vencimiento posterior a la fecha de la culminación del contrato. Esta modificación de la ley nueva no lo contempla. Hay que devolver el contrato y si supuestamente viniera o pensamos que tuviera que venir alguna boleta fuera del término del contrato, lo que indica es que tenemos que retener un monto parecido a la boleta anterior que se haya pagado del mismo servicio. Es un poco conflictivo a mi criterio porque quizás no hayas tenido el mismo consumo, pero es lo que hay y lo pudimos enunciar de la mejor manera posible para evitar, como siempre digo, mayores conflictos. Pero esa es la diferencia entre la cláusula anterior, en la anterior ley, y ahora, sobre todo, que se devuelve con valor actualizado. Bien. Pasamos a la otra y ya casi terminamos. Estamos con la de finalización. A ver, Sigra. Sí, bueno, la restitución del bien del inmueble locado. Bueno, esta se va a realizar por el acta de restitución del inmueble y entrega de llave. El contrato dice que tenemos que confeccionar, que el locador debe confeccionar con 3 días de anticipación y entregarle para que lo lea el locatario. Ok, lo vamos a hacer nosotros, que somos los intermediarios, seguramente. Así que bueno, debe constar este acta, nombres completos de locador y locatario, la fecha y hora, el estado del inmueble y la devolución total o parcial del depósito de garantía. Bien. Es simple. Vamos a la resolución. Resolución anticipada. Ok. Bueno, luego de transcurridos los primeros 6 meses del contrato, esto es como lo veníamos haciendo, hay un par de cambios. Entonces, luego de transcurridos los primeros 6 meses de contrato, el locatario puede rescindir el mismo, pero deberá informar con una anticipación de 1 mes. Si lo rescinde antes del año, deberá abonar una indemnización de 1 mes y medio de alquiler. Esto es igual que antes. Y si lo hace después del año, deberá pagar 1 mes de indemnización. Pero la nueva ley nos dice que si el locatario informa con 3 meses de anticipación, no abonará ninguna indemnización. Bien. Ok. Eso igual es conveniente que sea de manera fehaciente, ¿no? Sí, puesto. No, yo lo dije con mis palabras, pero está puesto. Claro. Está puesto, no, Tengo, sí. Tengo una consulta. Sí. Sí. Quisiera, la pregunta es la siguiente.
el depósito, porque muchas veces la gente establece que si se va antes lo pierde el depósito. ¿Esto sigue corriendo? ¿Es independiente de la indemnización o juega con la indemnización? O sea, quiero poner un ejemplo. Supongamos que el inquilino se va después de los 6 meses y antes del año. Por eso dice que medio. Sí, perdóname, por eso dice que hay que pagar una indemnización al locador. Correcto, pero esa indemnización es la que tiene que ver, o sea, si tiene que pagar 1 mes y medio el inquilino de indemnización, ¿qué toma? ¿El depósito 1 mes y abona medio mes de diferencia más? Sí, para mí yo hago así. Para vos es así. En realidad el depósito es un instituto diferente a lo que es la multa o indemnización por finalizar o no cumplir el contrato por los plazos, ¿no? Acá lo que nosotros tratamos de orientar es que ese depósito no cubra, digamos, tipo de ni gastos que tengan que ver con el alquiler ni otras cosas. Pero bueno, si por acuerdo de parte se va a imputar el monto del depósito al pago de esa deuda, vamos a decir que se genera por indemnización, mientras que sea un acuerdo de las partes, obviamente que habrá que ver que si quedaran servicios por abonar, se fueran a vencer después de la entrega de la llave, claro, tiene que estar ese dinero también. Claro, tiene que pagar todo. Correcto, por favor, o sea, veo que por los mensajes hay gente que quiere acotar. Está bien, yo escucho, estamos para eso. Sí, si alguien quiere, por favor, abre el micrófono y pide hablar. Julia Graciela, yo la discusión que nosotros, discusión no fue porque la mayoría habíamos coincidido en esto, es que hay que diferenciar muy bien. El depósito se devuelve siempre cuando el contrato finaliza, y el contrato puede finalizar por finalización del periodo, que en este caso son 3 años, o por interrupción del inquilino que se va antes. Se devuelve. Lo que hay es una multa si se va antes, porque se quiso ir. Entonces, nosotros siempre compensamos y decimos, bueno, perdés el depósito, pero en realidad son 2 cosas diferentes. Te devuelvo el depósito, pagame la multa. Debería ser, pero en la práctica no lo hacemos. Y al contrario, muchas veces vemos que hay gente que viene a la inmobiliaria y te dice que no solamente no le devolvieron el depósito, sino que a su vez le cobraron la multa. Y eso está mal. Las 2 cosas no. No, las 2 cosas no. Podés compensar. Coincido plenamente, colega, con usted, coincido plenamente. Entonces, ese es el espíritu con el que lo vemos. Luego cada uno sabe cómo maneja su negocio, ¿no es cierto? Pero lo que la ley dice es, el depósito es una cosa y la multa es otra. Perfecto. Ahora hay gente que se quiere ir por el decreto y hay propietarios que no quieren devolver el depósito. Y yo les explico, te van a mandar una, vas a tener que devolver, porque la multa es la que no está corriendo. Por lo tanto, le tenés que devolver el depósito. Exactamente. Correcto. Son 2 institutos diferentes. Lo que pasa es que a veces, como coinciden en el mismo momento, que se van y compensan, se devuelven el depósito. Correcto. Y tienen que indemnizar, hay una diferencia o se justo coincide con el mismo depósito. Pero no quiere decir que no sean 2 cosas distintas. Y que en el recibo de recepción de llave figuren así, que se devuelve el depósito por tanto que dejó en el contrato una cláusula tal, y que indemniza de acuerdo a la ley por recibir el contrato antes. Son 2 cosas distintas. Bien. Perfecto. Muy bien. Nosotros le informamos 15 días antes del aumento, ¿sí? Si no está de acuerdo con ese aumento porque no lo puede pagar, ¿cómo hace para no pagar una multa si tiene que avisarse 3 meses antes? Y bueno, ese es el problema que creó esta ley que supuestamente los iba a beneficiar. Yo te pregunto, ¿alguien sabe lo que va a hacer de acá a 3 meses? Nadie lo sabe, y menos un inquilino, que por ahí le surgió un pase de trabajo, un cambio de vida, no sé, cualquier cosa, ¿no es cierto? Y no lo saben. Yo, por ejemplo, estoy en un lugar donde la Gendarmería Nacional le comunica a los gendarmes, hoy en 10 días tiene que estar en Salta. ¿Y cómo voy a acordar eso? ¿Me entendés? Van a perder. Si el juez quiere que se aplique a rajatabla, el que va a perder es el inquilino. Sí. Es el inquilino. Yo para aportarte algo, Nancy, mi opinión personal sería, vamos a tener que estar muy atentos
3 meses antes de ese ajuste, de ir mirando los índices nosotros. Igual por una cosa o por otra vamos a estar mirando los índices todos los meses, ¿no? Porque todos los meses por ahí vamos a tener que renovar o alquilar algo. Pero bueno, estar muy atentos como para ir avisándole a ese inquilino, mira, ten en cuenta que si pagabas 10, el índice me está diciendo que vas a tener que pagar un 40% más. ¿Lo vas a poder soportar? ¿Se entiende? Porque nunca el índice va a ir para abajo. Entiendo que siempre va a ir, aunque sea mentiroso, para arriba un poquito, porque estamos en Argentina. Que ya vaya teniendo una idea como para ir conversándolo. Pero bueno, es más o menos lo mismo que hacemos ahora. Cuando se nos está acercando una renovación y ya vamos conversando, mirá que para renovar vas a necesitar determinada cantidad de dinero si estás en condiciones, ¿no? O sea, vamos a tener que hacer un poquito más de lo mismo. Por ahí con más atención. Claro, pero es mi opinión personal. Sí. No sé si alguien más quiere agregar algo, porque tengan en cuenta, yo estoy presentando pantalla y no los veo a ustedes. Algo que está diciendo Marcela Arzac, que el depósito se debería retener hasta que se abone la factura de servicio. Justamente lo que está diciendo el nuevo código, que hay que devolverlo inmediatamente, pero que sí se puede retener un estimativo. Por eso no pudimos ponerlo de esa manera, Marcela. Yo también coincido con vos que habría que esperar a que se pague todo. Pero por eso tuvimos que redactarlo de esta manera. Ese estimativo tiene que ser a la última factura, que se pagó de luz, que se pagó de gas. Encima. Así que si en este mes gastó más, después le vas a tener que pedir la diferencia. ¿Por qué digo encima? Porque si te tocó el cambio de verano a invierno y prendió la estufa y le retuviste 200 pesos de gas, y por ahí le vino 1.100. Y bueno, ese es el tema. Exacto. Es lo mismo con la luz en verano, estamos igual, es un problema. Y es un problema, exacto. Y evidentemente nos carga más de trabajo a nosotros como mediadores, y tratando de llevar un tema con el otro. Bueno, nos vamos a poner práctico como lo hicimos siempre, pero nos recarga sobre estos temas. Porque la gente no nos carga a nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Y cómo vamos? ¿Cuánto va a venir? Pero bueno, es lo que tenemos. Sí. Bueno, pasamos a la cláusula de renovación. Acá ya terminamos, queda renovación y el tema de la mediación. Les voy a pedir a los que tienen los micrófonos abiertos si lo pueden cerrar, porque se escucha con un poquito de ruido, al menos en el mío. Y Vivi, a ver si... Acá estoy. Ahí está Vivi. Sí, en renovación. Bueno, es una de las últimas cláusulas, dice, la voy a leer, en todo caso después hacemos como siempre, la comentamos. Durante los últimos 3 meses del contrato, cualquiera de las partes podrá convocar mediante notificación fehaciente, y esto quiere decir carta documento o por alguna de las líneas que hemos comentado, a la otra a negociar sobre la renovación de la locación. En el caso de que la parte del locador mantenga silencio o su negativa a renovar la locación, habilitará al locatario a rescindir el contrato de forma anticipada, sin necesidad del preaviso ni obligación de indemnizar al locador, según el artículo 1221 bis del Código Civil y Comercial de la Nación. La intermediación podrá estar a cargo de un profesional matriculado para ejercer el corretaje inmobiliario conforme a la legislación local. En el caso, si nosotros tenemos la administración, podrá estar a cargo de nosotros, por supuesto. Ahora bien, el tema, esta cláusula la hemos enunciado así, porque así lo dice la ley. Va a traer problemas, y lo sabemos, porque el tema es que si el locador, por algún motivo, ya sea porque necesita el inmueble, porque no le gustó el inquilino durante su comportamiento en los 24 meses, perdón, en los 36 meses, o el motivo que fuere, no le quiere renovar, eso
3 meses de anticipación y el locatario lo da por rescindido al contrato y no paga ningún tipo de indemnización, la pregunta que nos hacemos todos es ¿cuándo deja el bien? ¿Sí? Porque está bien, recibe el contrato 3 meses antes, ¿sí? ¿Y cuándo entrega? ¿Entrega al final del contrato? Entiendo lo que digo, pero la ley perfecto. todo esto que a nosotros nos surge como duda también. Por eso es que decimos al final que podemos que toda esta negociación esté a cargo del matriculado, porque va a tener que echar luz en toda esta situación, que el locatario no está tan habilitado para decir, bueno, está bien, 3 meses antes no me lo renovás, no te pago la indemnización, ¿y cuándo me voy? ¿Cuándo se va? Si se va a contrato cumplido, Vivi, cuota 36, igual no le debe la indemnización, se fue de contrato cumplido. Exactamente, pero bueno. Se puede ir en el mes 35 o 34 más tardar, pero... Claro, el tema es cómo se implementa, pero bueno, el tema es que si el locador no se lo quiere renovar, el locatario lo da por rescindido y no paga ningún tipo de indemnización. Sí. Eso es lo que se plantea. Y fundamentalmente sentimos la necesidad de estar en un profesional mediando entre las partes. Sí, yo quería mencionar algo acá que para mí es muy importante y quizás todavía no lo llegamos a ver, para mí es también una expresión de deseos, ¿no? Este artículo 12 que sustituye al 1351 del Código dice: en las locaciones de inmuebles la intermediación solo podrá estar a cargo de un corredor profesional matriculado. Yo creo que es una oportunidad para nosotros, si decidimos figurar en el contrato, si decidimos... Solo tendría que decir. Por eso, intervenir en el contrato y que esté nuestro nombre, nuestro apellido, nuestra matrícula. Esto, yo estoy soñando, pero yo entiendo que en un futuro algún juez, alguien va a poder determinar en algún momento que un contrato es válido o no es válido, si intervino o no intervino un corredor inmobiliario. Y ahí vamos a tener esa incumbencia por la cual estamos luchando tanto. O sea, creo que acá se abrió una puertita, la ley nos abrió una puertita que debemos aprovechar. Esto va a pasar tiempo, tenemos que analizarlo, pero si decidimos que realmente intervenir en el contrato, pero intervenir con nuestro nombre y apellido en el contrato, no que vamos a administrar, sino que somos, según el artículo 12, que reemplaza el 1351 de la ley, como corredores profesionales matriculados, tenemos intervención obligatoria. Tenemos que empezar a transitar ese camino para que en algún momento, quizás cuando haya algún litigio, algún juez diga, pero acá no se está cumpliendo este artículo y logremos la incumbencia. Lo dejo como quizás por ahora, expresión de deseo. Miguel, para eso, en vez de podrá, nosotros tenemos que lograr que diga deberá estar a cargo. Esa es la palabra. Porque acá cuál es el tema. Nosotros vamos a tener que hacer todo lo necesario para que el Estado entienda que nosotros somos partícipes necesarios. Mientras nosotros no tengamos esa habilidad, como yo escuché en una charla de los colegas de Mar del Plata, esa habilidad que tuvieron los agrimensores de hacerle ver al Estado la importancia que tenía que fueran ellos los que midieran y no otros, nosotros vamos a quedar afuera. Sí, pero vos lo dijiste, la palabra deberá es la que falta acá. Sí, yo creo que Graciela, y yo estoy de acuerdo totalmente con Miguel, que acá tenemos que tomarlo como una obligación del matriculado que estemos en todos los contratos. Yo creo que tiene que ser una obligación de todo y como tal tenemos que recurrir. Esa es mi visión. Bueno, Juli, ¿qué nos faltaba terminar? Creo que quedó claro.
Sí, el tema de la jurisdicción, en la cláusula de jurisdicción, el hecho de que se agrega la posibilidad de ir a mediación, ¿sí? Que es una instancia prejudicial y eso, bueno, dejarlo aclarado también es importante. Bueno, y el modelo de la cláusula creo que no tiene demasiado sentido leerla, está todo en el modelo, ¿sí? Vos querías aclarar igual, Gabriel, para finalizar la charla, algo sobre Total Pro, ¿no? Si no me equivoco. Sí, mira, principalmente les quiero agradecer a la Comisión de Contratos y Legislación que hicieron un trabajo espectacular, bárbaro para el grupo. Realmente es un orgullo estar en este grupo y la manera como se trabaja y que cada uno aporte su granito de arena y bueno, que sea bienvenido para todos. Así que realmente agradecerles a ustedes por el trabajo que hicieron y bueno, saludarlos a cada uno de ustedes. Gracias. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias. A todos realmente por el esfuerzo que se hace, que es la verdad muy, muy grande. Y bueno, realmente agradecer a todos, la verdad que es un gusto, es un placer estar en contacto con ustedes. Gracias, bien. Julia, gracias, Graciela, Martín. De nada. Gracias a Julia, que es el alma, a Julia, que es el alma del equipo, el arquero ahí, principalmente, que están todos. Ahora te lo digo, siempre te lo escribo, pero Julia, sos crack. Es la Messi del grupo. Tenemos la Messi nosotros, tenemos la Messi de los martilleros. Sí, si me dejan cerrar con una frase, siempre es la misma, siempre es agradecimiento a que tengamos este espacio, que lo tenemos que cuidar mucho, que lo tenemos que respetar, lo tenemos que honrar porque no puede decaer. Ahora porque estamos en pandemia, pero van a venir los tiempos donde no vamos a tener tanto rato libre para estas cosas e igualmente la intención es seguir generándolas y que podamos participar nuevamente, aunque sea con la escucha, ¿no? Cada uno que participe con lo que pueda, pero participar y estar presente y que esto después se desparrame para los lugares a donde se tiene que dar estos debates, que son los centros, que son las asociaciones, que son los colegios, invitarnos a ser libres de poder decir nuestros pensamientos y que también sean escuchados con respeto, ¿no? Que por ahí es lo que más duele a veces, que no encontramos ese espacio donde seamos escuchados y que esa escucha sea con respeto y sea valorada. Así que lo mismo. Para cerrar esta charla, gracias a los de la mini comisión, los vamos a estar convocando próximamente para otra cosa que nos caiga desde el cielo para resolver. Así que invitamos a los que quieran participar también de alguna otra comisión que vayamos a tener que armar, a los chicos que se encargaron de hablar con los portales, por supuesto, y estamos esperando las propuestas. Y bueno, todo va a ser para sumar. Así que nada, me despido yo. Gracias a todos. Fue hermosa esta charla y esta experiencia. Gracias. Gracias a todos y un abrazo grande. Y todo el equipo. Gracias a